parte de este proceso de lucha del magisterio en el Perú, hizo que llegáramos a un momento importante y trascendente sobre la defensa de la educación pública, llegando, después de un largo proceso de lucha y organización, hemos llegado desde el año 2000, 2003, 2004, 2007, 2012, 2015, y la máxima expresión fue el 2017 con la huelga histórica, masiva y contundente que lideró el compañero Pedro Castillo, hoy presidente de la República del Perú. Quien me habla como parte de ese comité también de lucha nacional y representante de Lima, hoy soy parte del Congreso de la República. Ahí tenemos una cámara unilateral, unicameralidad, ¿no?, que vendría a ser el equivalente a diputada, llevando la voz de los maestros a nivel nacional. Yo soy parte de la región de Lima Metropolitana, la capital, y antes saludar y felicitar a los compañeros de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, al compañero Rogelio Leonardi, dirigente histórico de este importante gremio, a los compañeros de la mesa, compañeros Gacetera y los diferentes compañeros que me acompañan en la mesa. Felicitar también por el 75 aniversario de fundación de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, y a todo el magisterio argentino presente y a las delegaciones de compañeros de diferentes sindicatos de diferentes países que están el día de hoy presentes también aquí. Y en ese sentido, como les manifestaba, compañeros, sobre la base principal y común es la defensa de la educación pública y el reconocimiento a la labor docente que debe existir en nuestros países. Pero el modelo económico neoliberal que aplican en Latinoamérica y en el mundo no ha sido una excepción en el Perú. Este modelo, para poder tener éxito, necesita eliminar los derechos de los trabajadores y en el caso de los maestros, precarizarlos y eliminarlos. Y parte de ello es también eliminar las organizaciones sindicales. En el Perú, el sindicalismo y en general los derechos colectivos de los trabajadores atraviesan una etapa difícil, como consecuencia de la globalización y la transformación del modelo productivo, además de las políticas neoliberales. Las tasas de afiliación sindical en América Latina están por debajo de las que registran las naciones que forman parte de la OCDE, siendo México el país más sindicalizado de Latinoamérica con el 12%. Aquí hice un cuadrito, no ha podido ser visualizado. Tenemos a Islandia, que tiene 92%, Suecia el 66%, Bélgica el 50%, Noruega el 49%, Reino Unido el 23%, España el 14% y México el 12% a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo marcha la sindicalización en el Perú? La tasa de afiliación sindical en los sectores público y privado formal en el año 2021 es en el público 15.4%, en el privado el 5.2% y en el formal el 8.2%. Tenemos entonces que la tasa de afiliación sindical es de apenas 8% y es menor en el sector privado, que solo alcanza el 5.2%. Las cifras están por debajo de las naciones OCDE. Los inicios del sindicato en el Perú fueron antes del inicio de las grandes revoluciones industriales. Existieron los gremios que defendían la actividad artesanal de los trabajadores en un determinado oficio. Pero al producirse la primera revolución industrial, la sociedad cambió, aparecieron nuevas formas de trabajo y nuevas clases sociales. Cambiaron los modos de producción y los gremios perdieron fuerza. La mecanización trajo como consecuencia una total desprotección de los trabajadores frente al abuso de los capitalistas, como jornada de trabajo de 16 horas diarias, empleo infantil, condiciones insalubres de trabajo, mujeres mal remuneradas, hacinamientos, despidos sin indemnización y otros. Frente a este nuevo escenario,
de abuso que planteaba la revolución industrial, los trabajadores poco a poco empezaron a organizarse. Esto nos indica que tanto los gremios como los sindicatos fueron respuestas ante un determinado contexto histórico. A finales del siglo XVIII en Inglaterra, cuna de la industrialización, nacieron las primeras asociaciones de trabajadores. Tuvieron en tal éxito estas primeras organizaciones que el Estado, a través de una legislación represiva, prohibió todo tipo de asociacionismo obrero, con la que las organizaciones de trabajadores pasaron a ser ilegales y hubieron de ejercer su actividad clandestinamente. En 1829 el dirigente obrero de origen irlandés Doherty creaba el primer sindicato del algodón de implantación nacional. En 1834 Robert Owen reunió varios sindicatos de oficio, alcanzado tal éxito que fue ilegalizado por el gobierno. El principal instrumento de presión que se valieron los sindicatos en sus reivindicaciones fue la huelga. ¿Cómo andamos en los derechos sindicales en el Perú? A comienzos de los 90, con la apertura financiera y comercial iniciada por Fujimori, el país ingresó desordenadamente en la globalización. La reorganización productiva sumada a las privatizaciones generó que disminuyera el número de puestos de trabajo y se tendieran a flexibilizar las condiciones de empleo. Diversos aspectos de la legislación laboral, la remuneración, el tiempo de trabajo y las formas de contratación fueron modificados, con el objetivo de flexibilizar aún más las relaciones laborales. Después de la dictadura fujimorista se inició un proceso de reorganización de la sociedad civil y surgieron de diversos movimientos sociales y políticos. En ese contexto que ha ido forjando un nuevo tipo de sindicalismo que combina demandas de carácter económico, como la recomposición del salario, con reivindicaciones políticas como la convocatoria a una asamblea constituyente. Este nuevo tipo de sindicalismo tiene una posición crítica frente a la estructura sindical oficial. Defiende la libertad y la autonomía sindical de acuerdo a la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es un sindicalismo de masas organizado a partir de las bases y reivindica su independencia frente a gobiernos y partidos. En las últimas décadas existe una tendencia de minimizar y cuestionar el rol que cumplen los sindicatos en el país, bajo los siguientes argumentos. Los sindicatos son el principal obstáculo para la implementación de una reforma laboral que dinamice el mercado de trabajo y promueva la formalización laboral, que son enemigos del desarrollo económico, que buscan perennizar la inestabilidad laboral absoluta. Los que sostienen estos argumentos son los que defienden el modelo de flexibilización laboral que se viene aplicando por lo menos hace 2 décadas. Los que prefieren a una sociedad sin sindicatos ni organizaciones sociales, o sea, con una economía de libre mercado sin mayores regulaciones ni obligaciones laborales, estas posturas desconocen la importancia que tienen los sindicatos en las democracias modernas. De ahí la importancia de conocer la situación actual de los sindicatos en el Perú y qué podemos hacer para promover la organización de los trabajadores. No olvidemos que el Perú ha firmado tratados internacionales en materia de derechos laborales, en particular de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. La situación actual de los sindicatos en el Perú es que en una nueva crisis por más de 30 años de neoliberalismo, las políticas de represión y de campañas de terruqueo para desprestigiar a los dirigentes, de acuerdo a la cifra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2019, se registraron 379.000 trabajadores sindicalizados, lo que representa solo el 8,2% de la población económicamente activa en el sector asalariado formal. En el sector público esta proporción se eleva al 15,4% de la población económicamente activa estatal
desatando la nutrida afiliación sindical de los sectores salud y educación, el Perú ostenta uno de los niveles más bajos de sindicalización a nivel de América Latina. Antes de 1990, década de privatización, los trabajadores sindicalizados constituían el 21%. En resumen, la capacidad del sector sindical para negociar y ejercer presión ante sus intereses ha ido cayendo progresivamente en las últimas décadas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Qué se puede hacer para superar esta baja participación sindical? Y en ese sentido tenemos un amplio desarrollo de organización de diferentes sectores y principalmente a nivel del magisterio venimos atravesando un proceso de renovación a tal extremo de que si no hubiese sido por esta preparación de la organización sindical venida desde las bases, no hubiésemos llegado a esa histórica y contundente huelga del 2017, donde muchos países latinoamericanos pensaban que en el Perú vivían tranquilos, de no decir nada al modelo neoliberal que cada vez se profundizaba, y veíamos que en otros países como en Chile, México, Argentina y otros países luchaban de manera permanente. En el Perú se inició ese proceso con la iniciativa que dio el Magisterio Nacional desde las bases, y hoy, gracias a esa lucha, se está en el gobierno con el compañero Pedro Castillo, y en el Congreso somos 10 maestros de esas jornadas de lucha que hemos ingresado para también hacer lucha en el legislativo, y que hoy vemos también que la misma política a nivel internacional se aplica en el Perú con una serie de denuncias, pidiendo por todos los medios de hacer caer al compañero Pedro Castillo porque es un maestro rural, porque está representando a la población y buscando cómo acorralarlo desde que ganó las elecciones y desde que asumió, para hacerlo renunciar, para declarar su vacancia. Y otros sectores conservadores piden el cierre del Congreso, nuevas elecciones, es decir, hacer quedar mal a la izquierda, hacer quedar mal a que los maestros no son capaces de dirigir un gobierno y menos de estar presente en el aparato público, y es parte de un proceso de resistencia que están usando como instrumento las denuncias de corrupción a través del Poder Judicial, y en el debido proceso y en el Estado de Derecho tienen que probarse las denuncias. En el Perú pareciera que quieren que las personas prueben su inocencia, y ello indudablemente es parte de un proceso y una estrategia que no solamente se aplica en el Perú, sino en todos los países que están por el cambio de modelo, cambio para beneficiar a la población, a los trabajadores y a los maestros. Y en ese sentido, el sindicalismo en el Perú, de ese porcentaje que les he mencionado, todavía tiene mucho por avanzar, mucho por crecer, pero estamos seguros que un gobierno del pueblo, un gobierno popular, se va a lograr cambiar esas condiciones y tener mejores condiciones no solamente para la clase trabajadora, para los maestros, sino para todos los ciudadanos peruanos, y sea un modelo en el cual a nivel latinoamericano también podamos coordinar y avanzar de manera conjunta. Agradezco esta invitación y con gusto estar el día de hoy y las veces que sea necesaria. Felicitar a los compañeros organizadores de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja y a la mesa de honor que el día de hoy estamos aquí compartiendo. Muchas gracias.